en esta clase grabada vamos a repasar algunos conceptos de exergía y luego ver cómo se puede calcular la exergía y los balances de exergía en sistemas cerrados. Como vimos en la clase pasada y de acuerdo también a lo que vimos en las clases anteriores, el primer principio de la termodinámica nos indica que la energía puede cambiar de forma, pero siempre se conserva. Sin embargo, hay ciertas situaciones como la que vamos a observar ahora, donde tenemos un depósito de combustible rodeado de aire, una temperatura inicial que vamos a llamar, y ese combustible hacemos que entre en ignición. A lo largo del tiempo el combustible se irá gastando, la temperatura irá aumentando hasta que se agotó el combustible. Como producto de este proceso solo tendremos aire, los productos de combustión y la temperatura un poco mayor a la inicial en el entorno de este sistema. Entonces, podemos ver que en este sistema la utilidad potencial disminuye, ya que no se realizó ningún trabajo. Yo podría haber colocado esto, haber utilizado este calor para mover una turbina y ahí podría haber hecho un trabajo. Pero si este sistema evoluciona tal como está planteado, vemos que a pesar de que la energía se conserva, su utilidad potencial disminuye. Esta utilidad potencial es lo que vamos a relacionar con el concepto de exergía. Entonces, para eso debemos considerar, además del sistema y el ambiente, el entorno inmediato. El entorno inmediato es aquel donde donde las propiedades intensivas varían por las interacciones con la planta a través de la frontera del sistema. En este caso el sistema dije planta antes porque el sistema que estamos considerando aquí es una planta termoeléctrica. Sin embargo, por fuera del entorno inmediato, lo que se llama ambiente, las propiedades intensivas no son afectadas por ningún proceso de la planta o su entorno inmediato. Entonces, este sería el sistema que puede intercambiar con su entorno inmediato materia como el combustible, el aire, producir productos de combustión, intercambiar calor para refrigerar los procesos que ocurren dentro de la planta termoeléctrica, pero por fuera de este sistema compuesto formado por el sistema y el entorno inmediato, el entorno solo puede intercambiar energía en forma de trabajo. En este caso, como se trata de una planta termoeléctrica, sería un trabajo eléctrico. Entonces, vimos definiciones: entorno inmediato, que se utiliza para referirse a aquello no incluido en el sistema, donde las propiedades intensivas pueden variar durante las interacciones con el sistema. Y el concepto de ambiente, que se aplica a una porción del entorno mucho más grande, donde las propiedades intensivas de cada una de sus fases son uniformes y no se modifican por ningún proceso que afecte al sistema y al entorno inmediato. Entonces, se considera que, dadas sus dimensiones, la presión se mantiene constante a P0, una atmósfera, y la temperatura también se mantiene constante, T sub 0, que en general la temperatura ambiental se define a 25 grados centígrados. Entonces, en un modelo para el ambiente, las propiedades extensivas del ambiente pueden modificarse por interacción con los otros sistemas. ¿Cuáles son esas propiedades extensivas? Bueno, la energía interna del ambiente, U sub A por ambiente, la entropía y el volumen. Estas tres propiedades están relacionadas por esta ecuación TdS.
Ahora, si yo despejo, quiero calcular el delta energía del ambiente, me va a quedar de esta manera. Entonces, para poder hacer cálculos de exergía, también debemos definir lo que se denomina el estado muerto, el estado de referencia. ¿Cómo se ve esto? Bueno, nuevamente tenemos un sistema que está a una dada presión y temperatura, y el ambiente, con esas propiedades intensivas, están a T0 y P0, que son distintas a la del sistema. Siempre que exista esta diferencia entre presión y temperatura, si yo hago algo o lo acoplo de cierta manera, existe la posibilidad de hacer un trabajo, no como en el primer ejemplo, que yo no lo acople a nada y esa posibilidad de hacer trabajo se perdió. Ahora bien, el sistema va a evolucionar hacia el equilibrio hasta alcanzar las mismas propiedades intensivas del ambiente. Entonces, tanto la presión y la temperatura del sistema ahora van a ser las mismas del ambiente. Y en cuando esto ha ocurrido, ya no existe más la posibilidad de hacer trabajo y por lo tanto no voy a se va a desacoplar el engranaje que me permitía hacer trabajo. Entonces se considera que en el estado muerto la exergía toma un valor de 0. Bueno, para empezar con los cálculos de exergía, que la vamos a representar con la letra A, vamos a definir la exergía de un sistema cerrado como la diferencia de la energía menos la energía interna del estado muerto más la presión sub 0, que es la del estado muerto, menos por el volumen menos el volumen sub 0, menos T sub 0 por la diferencia de entropía entre el sistema y el estado muerto. Recordemos que los subíndices 0 indican el estado de ambiente en el estado muerto. Entonces, que G es la suma de la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. B es el volumen y S es la entropía para el sistema cerrado. Y como dije antes, los subíndices 0 indican las mismas propiedades para el ambiente. Fíjense que se considera que en el estado muerto la energía cinética es igual a 0 y la energía potencial también es igual a 0. Entonces, como vimos antes, tenemos un sistema combinado separado por una frontera donde solo puede atravesar trabajo que vamos a llamar trabajo sub C de trabajo combinado. El entorno del sistema se considera que está a una temperatura sub 0 y a una presión sub 0, pero hay transferencias de calor y de trabajo realizadas por el sistema a través de la frontera del sistema. El estado de exergía puede obtenerse aplicando los balances de energía y entropía al sistema combinado. O sea, ¿qué es el sistema combinado? Sistema más entorno inmediato. Recordemos, vamos a hacer balances de energía y balances de entropía. Como vimos antes, la frontera del sistema combinado se localizará de modo que la única transferencia de energía que pueda atravesar esa frontera va a ser en forma de trabajo combinado. Entonces, la exergía es el máximo trabajo teórico que puede realizar el sistema combinado cuando el sistema evoluciona hasta alcanzar el equilibrio con el ambiente. Veremos que es un trabajo máximo teórico, seguramente se producirán irreversibilidades, se generará entropía y eso hará que ese trabajo teórico máximo no sea tal, o sea, el trabajo sea menor a este trabajo teórico máximo. Entonces, vamos a hacer primero el balance de energía para el sistema combinado. Entonces, como no atraviesa calor, el delta
energía del sistema combinado es menos trabajo combinado, ya que se considera que es un sistema adiabático porque no hay transferencia de energía en forma de calor. La energía del sistema combinado se determina con relación al ambiente, de forma que la energía del sistema cerrado en su estado muerto, que es el estado final, sea la energía interna U sub 0. Entonces, el delta energía cinética, energía del sistema combinado va a ser la energía interna final del estado muerto menos el estado inicial, la energía total, o sea, interna, cinética y potencial, más el delta energía interna del ambiente, que recordemos que las propiedades extensivas cambian por este intercambio de trabajo que se produce. Entonces, tenemos delta energía del sistema combinado como esta primer diferencia, o sea, energía interna del estado muerto menos energía, y habíamos visto que delta energía interna del ambiente lo podíamos igualar a esta expresión. Por lo tanto, como delta energía del sistema combinado es menos el trabajo combinado, damos vuelta a todas las ecuaciones, lo que es más, o sea, damos vuelta estos términos y esto que es más se transforma en menos, quedaría de esta expresión para el trabajo combinado. Desarrollando este delta volumen, el delta volumen va a ser el volumen del sistema menos el volumen del sistema combinado. Lo único que acá se dio vuelta, ya que este es el estado final y este es el inicial, pero no se hizo más cosas que ese simple cambio de términos. Entonces, esta expresión es el trabajo por el sistema combinado a pasar desde su estado inicial a su estado muerto, interaccionando únicamente con el ambiente. Este sería el balance de energía. Al aplicar el balance de entropía al sistema combinado, el delta del S, o sea, el delta entropía del sistema combinado, es igual a la generación de entropía del sistema combinado. Se ha omitido el término de transferencia de entropía, ya que no hay transferencia de calor a través de la frontera del sistema combinado. Recordemos que la entropía es calor reversible sobre temperatura. Como no hay intercambio de calor, o sea, no hay transferencia de entropía a través del sistema combinado. Solamente está el término de la generación de entropía que se produjo por las irreversibilidades internas del sistema. Entonces, nos va a quedar que el delta S del sistema combinado va a ser la entropía final menos la entropía inicial más el delta S del ambiente. Igualando el delta S del sistema combinado con la generación de entropía por el sistema combinado, nos queda esta expresión para despejar esto que no conocíamos, que era el delta S del ambiente, que va a ser igual a la entropía final menos inicial más la generación de la entropía. Entonces, colocando esta expresión en esta otra expresión, nos va a quedar que el trabajo combinado va a ser igual a E a la energía menos la energía interna 0 más P0 por B menos B0 menos T por S menos S0 menos T0 por la generación de entropía. Lo que se hizo aquí fue distribuir el T0 que estaba aquí en este delta S a este término y a este otro término. Esto, los tres primeros términos
es lo que habíamos definido como exergía del sistema, y si nos fijamos son todas funciones de estado. Por lo tanto, la exergía es una función del estado, es independiente de los detalles o independiente del camino. Ahora, este último término sí depende de la naturaleza del proceso, o sea, por el camino al que yo hice, alcancé el estado final, y entonces es por eso que ya vimos que el trabajo no era una función de estado, y en este caso sería el trabajo del sistema combinado sería la exergía menos T0 por la generación de entropía. ¿Cuáles son las propiedades de la exergía? Es una medida de la separación entre el estado de un sistema cerrado y el estado del ambiente, que es el estado muerto. El valor de exergía no puede ser negativo, o sea, estoy hablando del valor, luego vamos a ver las variaciones de exergía. Si el sistema cerrado se encuentra en un estado distinto al estado muerto, el sistema podrá evolucionar espontáneamente hacia el estado muerto hasta alcanzar el equilibrio. La exergía no se conserva, sino que se destruye a causa de las irreversibilidades. O sea, esa utilidad potencial se va destruyendo. La variación de exergía entre dos estados de un sistema cerrado se determina por la diferencia. O sea, el estado, voy a tener una exergía en un estado 2 y una exergía en el estado 1. Entonces, esa exergía, fíjense que desaparecen las propiedades extensivas del estado muerto, y solamente queda que la diferencia de exergía es la diferencia de energía más P por la diferencia de volumen menos T por la diferencia de entropía. Bien, para empezar con problemas numéricos, vamos a ver un ejemplo calculando la exergía en un dado estado. El problema nos dice determinar la exergía específica A minúscula, o sea, es la A mayúscula dividido la masa, por eso son kilojoules por kilogramo, de vapor de agua saturado a 120 grados centígrados, con una velocidad de 30 metros por segundo, esa es la velocidad a la que se mueve el vapor de agua, y una elevación de 6 metros de altura, ambos relativas a un ambiente de referencia para exergía en el que la T0 es 298 Kelvin, la P0 una atmósfera, y me da el valor de G, la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Bien, entonces es una masa de agua, de vapor de agua saturado, que tiene una temperatura inicial de 120 grados, que se está moviendo a cierta velocidad, por lo tanto tendrá una energía cinética, y está elevado, por lo tanto tiene una energía potencial. Los valores del punto muerto son la temperatura T sub 0, 298 Kelvin, que son 25 grados centígrados, la presión y la presión de una atmósfera. Los valores usuales para el punto muerto. Por lo tanto, en lugar de utilizar la ecuación que usamos antes con mayúsculas, utilizaremos con minúsculas. Entonces, la exergía específica va a ser la energía específica menos la energía interna del estado muerto específica, más la presión por el volumen específico del agua saturada, menos el volumen específico del agua en el punto muerto, menos T0, que es 298 Kelvin, por la diferencia entre la entropía del vapor de agua saturado menos la entropía del sistema en el estado muerto. Debemos considerar que E, o sea, esta energía es la suma de la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Todo está dividido por esta E, debemos recordar que es energía
específica la masa, estaría dividiendo por esto. Esto es U específico, esto es un medio de la velocidad al cuadrado más la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, para resolverlo, como estamos trabajando con vapor de agua saturado y tenemos de dato la temperatura, debemos ir a la tabla A2. Buscamos el estado inicial, o sea, 120 grados centígrados, y vamos a ir calculando los datos de la tabla. ¿Qué datos podemos calcular? Bueno, el volumen específico a 120 grados, la entropía específica y la energía interna específica, todo del vapor de agua saturado. Bien, ese es el estado inicial. En el estado muerto, donde el agua está a 25 grados centígrados o 298 Kelvin y una atmósfera de presión, el agua es un líquido, o sea, un líquido subenfriado. Entonces, cuando trabajamos con fases condensadas, sabemos que el volumen, que en general es función de la temperatura y la presión, en fases condensadas es independiente de la presión y solamente función de la temperatura. Lo mismo ocurre con la energía interna y lo mismo ocurre con la entropía. Todos valores específicos. Entonces, simplemente buscando el valor del vapor del líquido saturado a 25 grados, como es aunque no corresponda con la presión, como son funciones solamente de la temperatura, debemos buscar los valores de la temperatura sin considerar esta presión. Entonces, podemos calcular también a partir de la misma tabla los valores, o sea, la tabla A2, los valores de energía interna específica del estado muerto, el volumen específico del estado muerto y la entropía específica del estado muerto. Les dejo para que lo calculen. Yo voy a subir una tarea para que la completen para mañana viernes, el cálculo final de exergía, a ver cuánto les da. Lo que les resta por hacer es considerar la energía cinética y la energía potencial para el cálculo de la exergía del agua. Bien, eso es todo. Nos vemos el viernes.